Listo. Entonces estamos utilizando esta referencia porque la familia Madrigal, pues se esconde, o sea, tiene una historia bonita, una casa bonita, ayudan a todo mundo, pero detrás de esta historia bonita, ¿no? Pues están estos dos personajes, ¿no? Están estos dos personajes. Por un lado, que quien es la protagonista, ¿no? De la película, este, Mirabel Madrigal, ¿no? Que cuando le toca ir a recibir su don extraordinario, como cada quien de los miembros de la familia, de los hijos y los nietos, pues la puerta no se enciende, no hay un don extraordinario como todos los demás, y a partir de ahí tiene que empezar a aprender y a escuchar que ella no tiene un don especial, ¿no? La abuela una y otra vez le hace sentir que ella no vale, o que ella no cuenta, o que ella no cuenta. Entonces, este, por ahí empieza a sufrir esto. Y la otra parte de la historia en la familia Madrigal, pues tiene que ver con Bruno, ¿no? Bruno que es el rechazado de alguna manera, que lo esconden, ¿no? Que vive entre las paredes de la casa, que es apartado, porque su don, él sí tiene un don, ¿no? Él sí tiene un don, pero ese don que tiene, pues no le viene bien a la familia, ¿no? Es un don que cuestionan, no le viene a la familia, entonces tiene que refugiarse, esconderse, ¿no? El martes en la sesión 2 hablábamos de la historia de Noé, de la historia de Cam, su hijo, ¿no? Y cómo, ¿no? Por este momento embarazoso de que Noé se pone borracho, ¿no? Porque aprende a cultivar la uva y se pone borracho y entonces uh, termina desnudo, borracho, y su hijo lo ve, y hay toda una historia en torno a esto, y termina con una maldición, ¿no? La maldición, y no sobre Can, que es el hijo que lo ve, sino sobre el nieto, sobre Canaán, que es una historia de por sí medio rara y extraña como tal, pero lo más sobresaliente es esto de cómo el pecado del hijo termina afectando a los nietos también, ¿no? Hablamos de eso, hablamos después de Abraham, ¿no? De Abraham y Lot, tío y sobrino, de cómo pelean, cómo se separan, cómo Lot termina en Sodoma y Gomorra, no le va bien, tiene que ir a rescatarlo, la ciudad termina destruida, la historia es fenomenal, la oración de intercesión de Abraham, no es maravillosa, empieza así como que si estuviera en la pulga o en el tianguis, ¿no? A regatearle a Dios, y si hubiera 50 justos, ¿no? Le pregunta a Dios, ¿aún así vas a destruir? Y Dios, no, 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 si hay 50 justos, todo bien. Espérame, pero ¿qué tal si no hay 50? Si hay 40 justos, serías un Dios que destruye y aún habiendo 40 justos. Y entonces, este, uh, no, 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 yo le recuerdo que en los ritos judíos, eso es interesante, en los ritos judíos, en todos, cada celebración judía que realizan en el año, ellos necesitan tener un número para que se pueda realizar el rito. No sé si alguien conoce o tiene entre sus amigos familias judías, y para que hagan cualquier ceremonia, tienen que tener un número, ¿sí? Y si no tiene el número, no se puede hacer la ceremonia. Entonces, cuando les digo, porque se baja ese número, o sea, hasta el número y si hay 10, aún me parece que con 10 se puede, y si hay 10 justos, Señor, vas a destruir la ciudad, y termina diciéndole Dios, ¿no? Como si hay 10 justos, no, o sea, aún se salva la ciudad, pero no había 10 justos, no se alcanzaba, no se alcanzaba de alguna manera. Entonces, Sodoma y Gomorra termina siendo destruido, hablamos de esto, ¿no? Y tienen que salir huyendo, la familia de Lot, ¿no? La esposa voltea, que desobedece de alguna manera, y las hijas terminan, ¿no? Con él en aquella cueva, que lo ponen borracho, etcétera. Ahí está la historia, eso también hablamos de eso. Hablamos de Abraham y Sara, ¿no? Y luego de Agar, ¿no? Que pues, no podían tener hijos, le da a Agar para que tenga hijos, nace Ismael, ¿no? Y luego más tarde Dios cumple su promesa, porque así es Dios siempre cumple su promesa, nace Isaac, y esto es interesante, nace Isaac, y entonces ahí ya hay un conflicto. Y va a haber un conflicto que se va a repetir más adelante, de las esposas que pelean, se va a repetir una y otra vez. Otra vez le recuerdo, en tiempo de la época patriarcal, la poligamia, ¿no?
el varón, el esposo, tuviera más hijos, era normal. Otra vez, estamos hablando, y cuando estudiamos Biblia con más calma, ¿no? La moral como tal, en todo el sentido de la palabra, la revelación de Dios es progresiva, va de menos a más. Entonces, también incluso por lo que estamos hablando ahorita, y es como que, oye, José Juan, ¿y estas historias, cómo crees? Y o sea, esta es la historia de Dios que entra en la historia de un pueblo, ¿no? En su tiempo, ¿no? A lo mejor a nosotros desde el siglo XXI podemos pensar así como que, ¿cómo crees que pasan estas cosas? Y es, otra vez, culturalmente entraron en un proceso que Dios de alguna manera fue guiándolos, fue salvándolos, fue mostrándoles, ¿no? Entonces encontraremos cosas que nos harán ruido, por supuesto, y no nada más en Génesis. Si continuamos estudiando, habrá otras cosas que nos harán ruido. ¿Cómo crees que está eso ahí? ¿Cómo crees que fue así? No, pero tenemos siempre que tener este criterio a la hora de la interpretación de la revelación es progresiva, es decir, va de menos a más, ¿sí? Va de menos a más. Entonces, Dios en una pedagogía, ¿sí? Muy llena de misericordia y muy paciente, va llevando a Israel poco a poco hacia la verdad hasta llegar a la persona de Jesús. En la persona de Jesús es la revelación completa. Mira, este Dios termina encarnándose en la persona de Jesús. Esto es importante, este es el culmen de la revelación. Este es el inicio de la revelación, lo que estamos viendo, para que tengamos un poquito de contexto en lo que estamos presentando. Es el inicio de la revelación, por supuesto. Y Jesús, que es el culmen, Jesús se encarna, Jesús se hace como uno de nosotros, Dios se hace como uno de nosotros para mostrarnos que podemos vivir conforme a lo que Dios quiere, porque otra vez todos los que Dios va llamando de manera progresiva, pues no dan el kilo, ¿no? Con unos más santos que otros, unos con más esfuerzos que otros, pues no es fácil, pero otra vez es un proceso progresivo que va construyendo una cosa sobre la otra, que va de menos a más, que va progresando hacia la verdad, que va progresando hacia lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, a los dos hijos, Isaac, ¿no? El hijo de Abraham y de Sara, y luego Ismael, también termina mala cosa, tiene que expulsarla un par de veces, ¿no? Y este problema, yo no lo mencioné el martes, pero este problema, el de Ismael y el de Isaac, ¿no? Isaac representa hasta el día de hoy, ¿no? En geopolítica, representa al pueblo de Israel, a Israel como país, ¿no? A Israel y que también ahí en el Medio Oriente hay un problema no resuelto. Ismael, ¿sí? Representa al pueblo árabe, a la religión musulmana. Entonces, tenemos ahí en un espacio súper reducido al judaísmo, que es una de las religiones más grandes del mundo, ¿no? Y luego tenemos al islamismo, el islam, ¿no? Y los dos son hijos de Abraham. Uno es hijo de Sara y otro es hijo de Agar. Sí, y los dos le llaman, tanto los judíos como el Islam, ¿sí? Le llaman a Abraham padre Abraham. De hecho, cuando tú le rascas a la historia en el Islam, ellos dicen que en realidad el hijo elegido de Abraham, el primogénito, es Ismael, y dicen que Isaac no es. Como nosotros, ¿no? Los cristianos, que somos, o sea, nuestros tíos son los judíos de alguna manera, decimos que, bueno, no, el hijo verdadero, el que le dio Dios es Isaac. Pues ahí hay una historia así, no resuelta, escúchame bien, no resuelta incluso miles de años después. No, usted sabe todavía en la parte de lo que se llama hoy la Franja de Gaza, todavía hay un conflicto no resuelto, y todo por esta parte de a Sara le dijo a Abraham, pues llégale a la esclava, ¿no? Y nació Ismael. Y otra vez, las víctimas, de alguna manera, ¿no? Pues son los hijos. Las mujeres, por supuesto, de alguna manera, ¿no? Agar, pero los hijos por estas decisiones. Entonces, de eso hablamos el martes. El día de hoy vamos a continuar con nuestras historias y vamos a empezar con Rebeca, Isaac y sus hijos. Rebeca, Isaac y sus hijos. Y respecto a Rebeca, ¿no? Otra vez, vamos a hablar de Rebeca porque aunque parezca raro la historia como que gira más en torno a Rebeca que en torno al mismo Isaac, que es medio opacado de alguna manera, ¿no? Rebeca había crecido, Rebeca, la que será esposa de Isaac, el hijo de Abraham, la nuera de Abraham, había crecido bajo el control de su hermano Labán,
¿sí? Otra vez, este es todavía entre familias. Yo le recuerdo otra vez. Rebeca, ¿sí? Es hija de Betuel, ¿sí? Es hija de Betuel. Rebeca fue hija de Betuel, que era hijo de Milca, ¿no? Hijo de Milca, la mujer mejor, el hermano de Abraham. Entonces, son familia, son como tío y sobrina. Otra vez, en la época patriarcal, todo esto era súper normal, ¿no? Esto que te casabas con la gente de tu misma familia, ¿no? De tu misma familia. Yo me regreso a unos tiempos todavía y me recuerdo allá en mi pueblo, ¿no? Había ranchitos que puros González y eran González, y si quería venir uno de los Rodríguez a robarse una de las González, lo sacaban a balazos, y había muchos matrimonios entre, no entre hermanos estoy pensando, pero sí había muchos matrimonios entre primos segundos, hasta primos hermanos, llegué a saber de algunos. Entonces, en la antigüedad era como que medio normal esto, ¿no? Entonces Rebeca había crecido bajo el control de su hermano Labán. Vamos a hablar de Labán, grabes este nombre, ¿sí? Es medio listillo, se pasa de listillo a Labán, ¿sí? Entonces, uh, yo le recuerdo que Abraham en su ancianidad, otra vez, Isaac, se murió su mamá, Sara, le da depresión crónica, ¿no? Muy fuerte, se encierra en la tienda de su mamá, no quiere salir, Abraham está por morir y pues su hijo no tiene mujer. Entonces le pide Eliezer, esto está por ahí en el capítulo 23, 24, ¿no? Del libro de Génesis. Le pide a Eliezer, su mayordomo, que vaya, que regrese a la tierra, que regrese a donde está su familia. Otra vez se casan entre familias, ¿no? Y que es todo un tema también bíblico interesante. Que regrese a la tierra de sus familiares y que le encuentre una mujer de entre su familia para su hijo, porque su hijo no quiere, no buscar. Otra vez, quiero decir, aunque yo voy a mencionar acá que esta es la realidad que se vivían en los tiempos bíblicos y que todavía en algunos lugares de Medio Oriente se vive, esto de los matrimonios arreglados, es decir que a veces ni los hombres ni las mujeres, a veces los hombres sí, pero las mujeres menos, tenían nada que ver, o sea, es entre familias y a lo mejor a nosotros nos hace ruido porque somos occidente, somos más románticos y es como que yo escojo al que yo quiero, más individualistas de alguna manera. En Medio Oriente es como que toda la mentalidad gira en torno a lo que beneficia a la familia sobre los intereses individuales. Entonces, en ese tiempo era así, ¿no? Entre las mismas familias. Entonces, le pide a Eliezer que le vaya a encontrar una mujer a su hija de gente de su misma familia. Y llega Eliezer, ¿no? El sirviente, el mayordomo de Abraham, con una caravana de ¿cómo se llaman estos? De camellos que se necesitaban para cruzar el desierto, ¿no? Que como tal implicaban riqueza, ¿no? Con una riqueza y cargados de cosas. Entonces, eso, ¿no? Hizo, y yo cuento esa historia, que la Rebeca se enamorara de Isaac sin conocer al Isaac, ¿no? ¿Por qué? Porque Eliezer dice como que, ora Dios, muéstrame quién quieres que sea la esposa de mi amo, y entonces en el pozo, ¿no? Se acerca a Rebeca y dice la mujer, era la hora que se acercan todas las mujeres, a la hora, la mujer que me ofrezca de beber a mí y a los camellos, esa es. Y Rebeca, al mirar muchos camellos, pues ella se ofrece con el extranjero, ¿no? Así se pone así como engraciarse con aquel extranjero. Entonces le ofrece que agua para él y para sus camellos, ¿no? Entonces, Eliezer, como forma de agradecimiento, pues va a uno de los camellos y toma varias alhajas, ¿no? Nos menciona por ahí en el capítulo 24, versículo 22 de Génesis, ¿no? Toma un anillo de oro de unos 6 gramos de peso, no es muy grande, y se lo pone en la nariz, y luego en los brazos le coloca 2 pulseras de oro, también oro puro, de unos 120 gramos, o sea, es el agua mejor pagada de todos los tiempos. Y y entonces Eliezer empieza a hacer su trabajo y a enamorar a Rebeca para que venga con su amo, y le dice, y eso que te di no es nada para todo lo que hay en esos camellos, que son de mi amo.
y lo que hay en los camellos, ¿no? Y sí, lo que hay en los camellos no es nada para todo lo que mi amo tiene allá donde yo vengo. Entonces la Rebeca como que se empieza a enamorar, ¿no? Así como muy convenencieramente del amo del amo de Eliezer. Y luego le dice, no, y todo lo que tiene mi amo no es nada para lo que es mi amo. Entonces, van a su casa, ¿no? Se presenta Eliezer con Betuel, ¿no? Y ahí empezamos a ver de alguna manera que al ver los camellos es como que ver una flotilla ahorita de carros, a lo mejor, si queremos decir, de carros, de estos, ¿cómo se llama? No lo sé, un Lamborghini o un Mercedes o un Audi de los más nuevos y de los más caros, etcétera, ¿no? O sea, un montón de camellos cargados con riqueza, era como que wow. Entonces el mismo Labán, el hijo de Betuel, no se pone ahí de buena gente. Él toma la iniciativa, ni le toca a él y él toma la iniciativa así como que, si quiere mi hermana, yo se la entrego, ¿no? Entonces, el trato matrimonial firmado, su hermano Labán propuso que se prolongara, y otra vez Rebeca, asumimos era una adolescente también súper normal, ¿no? Jovencita. Otra vez nos regresamos algunos años atrás, ahora la gente se está tardando más en casarse, pero nos regresamos 30 o 40 años atrás y mucha gente se casaba todavía ni cumpliendo 20 años, ¿no? Estoy pensando 15, 16, 17 años. A muchos de nuestros papás, nuestros abuelos. Entonces se supone que Rebeca, pues no sabía de qué se trataba lo de la casada y todo lo que implicaba. Entonces piden como que se quede, como quédate un tiempo para que la mamá le enseñara. Y la Rebeca estaba profundamente enamorada de Isaac sin conocerlo. La Rebeca no se quiso quedar los días que pidieron, ¿no? Estaba montada en el camello, se quería ir, ¿no? Aunque no estaba lista, se quería ir. Esto también es importante, no estaba lista porque eso traerá sus consecuencias también más tarde. Entonces, traerá complicaciones en el mismo matrimonio y a la hora que se embaraza, que de por sí tampoco se podía embarazar, ¿no? Entonces, parece como que Labán enseña el cobre aquí, ¿eh? Labán, el hermano de Rebeca, se vuelve medio controlador en los asuntos familiares, ¿sí? Entonces, puede ser que incluso Rebeca, ¿no? Aparte de que se dejó así como que apantallar por la riqueza, quería librarse de su hermano, que era medio controlador de alguna manera, ¿no? Entonces, Rebeca, sí, otra vez se viene, se le entrega Isaac sale de la tienda, ¿no? Se casan, ¿no? Sellan el trato, pero Rebeca más tarde, como su suegra Sara, ¿sí? Y su nuera Raquel más tarde, vamos a hablar de Raquel enseguida, resulta que es estéril, como Sara es estéril. Entonces Isaac rogó al Señor, quien le atendió, y Rebeca concibió. Y esto lo tenemos también ahí en Génesis 25. Él le rogó a Dios porque Rebeca no podía tener hijos, ¿no? Y finalmente tiene hijos y el embarazo es muy complicado. Tiene cuates, tiene mellizos, dos al mismo tiempo, ¿no? El primero, y aquí los tengo, ¿no? El primero es Esaú, ¿no? Esaú, que quiere decir velludo, rojo, ¿no? Peludo. Eso quiere decir, ¿no? Es el primogénito, es el primero que nace, es el preferido de su padre, es así como que muy varonil, le gusta la caza, anda trayendo y matando animales, ¿no? Así como que muy rudo, ¿no? Y el otro hijo es Jacob, el que nace enseguida. Entonces Jacob es como que más chiquito, no tan peludo como el otro, le gusta más andar en la casa, es más hogareño, le gusta andar con su mamá, ¿no? Rebeca prefería a Jacob, entonces Isaac prefería a Esaú y Rebeca prefería a Jacob, ¿no? Que esto también a veces pasa en las familias, a veces pasa, ¿no? Que unos papás no lo sé, no lo sé, a lo mejor estoy hablando más como de mi perspectiva de hijo, pero sientes como que los papás prefieren a alguien más que alguien más, aunque ahora hablando como papá, yo digo que yo pues a mis hijos
pues sí los quiero diferente porque son diferentes, pero no puedo decir como que quiero más a uno que a otro en absoluto. No puedo decir. Sí son diferentes y sí los trato diferentes dependiendo de las diferencias, pero yo creo que yo, pues con toda calma, no, amo a mis hijos con un amor que yo no entiendo y daría la vida por cada uno, ¿no? Este, y cada cosa que hago tiene que ver con que mis hijos, tengan y vivan bien y sean buenas personas, etcétera. Entonces, en fin, acá parece evidente en esta dinámica familiar que otra vez Isaac prefería a Esaú, ¿sí? Y era el primogénito, de hecho en el ambiente cultural era así. El primogénito era como que el que se llevaba la bendición de todos, ¿no? A la hora de repartir la herencia. A propósito que escuchamos lo del hijo pródigo la semana pasada, el domingo pasado, el hijo mayor se llevaba 2/3 partes de la herencia. El hijo menor, ¿se acuerda que el hijo menor pidió su parte? El hijo menor se llevaba una tercera parte. Entonces el mayor se llevaba más. Entonces, bueno, en fin, cada uno fue creciendo y desarrollándose a su manera. Jacob era, así te digo, más hogareño, más doméstico. Esaú era más rústico, más bravo, ¿no? En el relato, las personalidades tanto de la esposa y madre, Rebeca, como la de los cuates, Esaú y Jacob, eclipsaban la de su padre Isaac. Otra vez, aunque suene raro, ¿sí? La historia de la misma Rebeca y cómo se va dirigiendo, eclipsa de alguna manera la de Isaac, y luego nacen los hijos y pues aún más, ¿no? Los hijos aún más. Entonces, la imagen de Isaac dura así como que muy poquito, ¿no? Muy poquito. Ahora, el nombre Jacob significa el que agarra por el calcañal, como por la parte acá del pie, la parte de abajo, como por el talón, ¿no? Y esta idea de agarrar por el calcañal o por el talón, tiene que ver en la cultura semita del Medio Oriente con ser tramposo, con ser tranza, ¿no? Dirían en chilango. Entonces Jacob, cuando traduces Jacob como tal el nombre, quiere decir tranza, engañador, ¿no? Aquí yo les puse el pasaje donde pues le compra la bendición a su hermano, lo agarra hambriento, ¿no? Él hizo una sopa, sabe preparar sopa, finalmente aprendió de su mamá, pasa mucho tiempo con su mamá, hacía una sopa, de lentejas o algo así, dice por ahí, no sé si explica bien eso, pero era parte de la dieta que manejaban en esos tiempos antiguos de alguna manera, y dice que sí, tiene hambre, ¿no? Y engaña, y al final también con la ayuda de su mamá, Rebeca terminará engañando a su papá Isaac ciego, ¿no? Entonces, se roba, y esto está en el capítulo 27, versos del 18 al 40. Jacob roba la bendición que le tocaba a su hermano. Otra vez, la bendición, ¿sí? De la herencia en general, de 2/3 partes de la herencia, dos terceras partes de la herencia, y la bendición, y que esto también es muy interesante, estaba aprendiendo en mi clase de hebreo. Para el judío bendecir es muy importante. O sea, no es nada más que, digo, ahora nosotros lo podemos relativizar para que entendamos el contexto, como, no es nada más como que el papá te dé la bendición, o incluso ni siquiera abarcaba la cuestión del dinero nada más, ¿eh? La bendición, y quiero que entiendan esto porque en hebreo es así, ver acá, ¿no? O verahat en hebreo es como que como lo mejor de ti se volca sobre otra persona. No das como algo externo, como que te das. Entonces, cuando Dios nos bendice en hebreo, es algo muy serio. O sea, la bendición es algo muy serio. Por eso de que se la robó, yo le recuerdo que regresa, es algo muy serio, regresa Esaú cuando se da cuenta que su hermano le ha robado la bendición, regresa Esaú y le pide a su papá, bendíceme. O sea, la bendición se puede dar una sola vez y es tan serio, otra vez no se puede repetir. Entonces él pedía la bendición y decía, no, es que ya la di. Digo, porque la bendición implica mucho más. Sí, en el sentido judío implica mucho. Por eso también en la Biblia la maldición también es muy seria. O sea, la bendición es muy seria. Todo el bien que nosotros les deseamos a nuestros hijos o que nos han deseado a nosotros
termina teniendo un efecto poderoso, fuerte en nosotros. Pero las maldiciones también tienen su seriedad. Entonces, le roba la bendición, ¿no? El hermano mayor, ¿no? Recibe de alguna manera en este incidente un abuso psicoafectivo, ahora ha sufrido por una persona mayor. Entonces les falta transparencia, la comunicación directa en esta familia está medio extraña, ¿no? Esto de que uno va con el papá y otro va con la mamá. El lector, ¿no? Nosotros, cuando leemos con calma estos relatos, observamos que los matrimonios de Saúl con Judith, ¿no? Otras hijas, otra vez, Saúl tuvo más esposas aparte de Rebeca, igual que Abraham tuvo más esposas, igual que Jacob tuvo más esposas, ¿no? Vamos a hablar de esto otra vez, súper normal, ¿no? Tuvo como esposa Judith, nos habla por ahí en el capítulo 26, del 34 al 35 de Génesis. Basmat, eran mujeres hititas, no eran de su propia fe. Y esto que Esaú se casó con mujeres hititas, lo que yo le mencionaba, que se casaban entre ellos, ¿no? De otra comarca, o sea, causaron mucho disgusto a Isaac y a Rebeca, eso lo encontramos ahí. Entonces se oye la queja de la suegra a su examen esposo, como estas mujeres hititas, dice Rebeca, me hacen la vida imposible. Y ella, Rebeca, muy inteligente la Rebeca, muy inteligente la Rebeca, haciéndole mucho honor recurre al chantaje emocional frente a Isaac, ¿no? Frente a Isaac, que es su esposo. Si Jacob toma por mujer a una hitita como estas, si a una nativa, ¿de qué me sirve vivir? O sea, vea, así bien víctima la Rebeca, ¿no? Como me voy a matar, o sea, ya Esaú, ¿es esto qué va a pasar? Entonces, queja que era encubrimiento y justificación de la conspiración de proteger a su consentido, ¿no? Así como que, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, como que ya está hablando medio mal indirectamente de Esaú, queriendo beneficiar a Jacob, ¿ok? Queriendo beneficiar a Jacob, que era su hijo consentido, ¿no? Y este resentimiento contra su hermano. Entonces se percibe cómo las decisiones de los hijos repercuten en las relaciones de los padres, ¿no? La Rebeca, ¿no? Inteligente, emprendedora, trama la transacción de la bendición del mayor, del padre a su hijo menor. O sea, la Rebeca le ayuda al engaño. La Rebeca, la mamá, ayuda al engaño, al desfalco que resultó en la huida de su favorito. Tuvo que pagar, tristemente, ¿no? Porque ahora tenía que salir huyendo y se rompe la familia. Se rompe la familia por haber hecho esto, pero bueno, se aventuró Rebeca, ¿no? Entonces, nada, o sea, Isaac, ciego, ¿no? Pues terminando la bendición a alguien más, ahí como que desaparece en eso, ¿no? En haberse equivocado, de hecho. El engaño de Jacob a su padre y el robo de la bendición paterna, enciende el odio mortífero de Esaú. Entonces Esaú se pone bravo, por supuesto, ¿no? Muy bravo con su hermano, ¿no? Entonces estas preferencias, este manejo de Rebeca hace que Esaú odie a su hermano, ¿sí? Y por supuesto termina en la consecuente huida de Jacob hacia Harán, otra vez Harán, que es donde están los familiares, donde está Labán. ¿Se acuerdan de Labán? El hermano de Rebeca, pues ahora Jacob va a ir con su tío, ¿no? Que es la familia de su madre. Entonces, en sus prisas, ¿no? Por salvar a su favorito, ¿no? Interpretó Rebeca el papel de la emblemática madre protectora quien sostiene a su hijo Jacob, aún después de que se podría responsabilizarse por sí mismo. Entonces, le ayudó de alguna manera, pero partió a la familia. Rebeca partió a la familia, ¿sí? Por estas preferencias que encontramos en esta historia. De ahí Jacob, ¿no? Termina en la cosa de su tío Labán, que también era medio tranza, ¿recuerda? Llegó Eliezer y entonces dijo así como que aquí les hago lugares a los camellos, porque los camellos implicaban riqueza y estaba de hospitalario y quedando bien y mira aquí, estaba de alguna manera ¿cómo se dice?
Ay, se me fue la palabra. Cuando quieres algo, que no lo haces por gusto, sino porque vas a conseguir algo, se me fue la palabra. Eso. Termina huyendo y termina en la casa de su tío Labán, ¿no? Su tío Labán. Entonces, la historia de los orígenes de la familia en la fe continúa con la próxima generación, será la siguiente generación que se forma con Jacob, ¿no? Comenzando con la fuga de Jacob y su alienación definitiva de su familia de origen. Y ahora se va a integrar a la familia de su tío, tranza, prepotente, ¿no? Mentiroso. Déjame ver a quién pusieron la palabra. Interesado, manipulador. Sí, gracias. Interesado la palabra, ¿sí? Por interesado el Labán. Gracias. Entonces, esto está en Génesis 29. Avanzamos unos capitulitos en Génesis 29. ¿Sí? Vemos que termina en la casa de su tío Labán. En el contrato matrimonial, ¿no? Entonces a Jacob le gusta una de las hijas de su tío, otra vez súper normal, Raquelito, ¿no? Ahora va a ser Raquelito. Raquelito le gusta, ¿no? Pero Labán pues tiene dos hijas. Labán tiene dos hijas, ¿no? Entonces en el contrato matrimonial que el tío concertó con su futuro suegro, los dos se pusieron de acuerdo sobre el precio. O sea, ¿cuánto quieres por la Raquelito? ¿No? Le dijo Jacob, y el precio de la compraventa de una de sus hijas, pues fue 7 años, sírveme 7 años. ¿No? Otra vez, número simbólico, ¿no? El 7 es simbólico. Sírveme 7 años para adquirir como esposa a la hermosa Raquel, ¿no? A Raquelito, la hija menor. Pero otra vez aquí está, y aquí sabemos que el tío pues seguía en sus andadas, ¿no? Durante la algarabía de la noche de bodas, Labán engañó a su yerno. Entonces, Jacob, que quiere decir engañador, tranza, el que agarra por el calcañal, que engañó a su hermano, ahora es engañado, ¿no? Ahora es engañado. Entonces, a la hora de la consumar la boda, Jacob se terminará acostando con Lía, la hermana mayor, Lía. Ahora sí que el tío le da gato por liebre, ¿no? Y que de parte del tío tranza es una vil, ¿no? Estrategia para enganchar a Jacob otros 7 años. Para que ahora sí pueda conseguir de esposas, como, oh, sorry, me equivoqué, ¿no? Otros 7 añitos y ahora sí te entrego a la Raquelito, ¿no? El tío salió más tranza. Entonces, sucede, trabaja otros 7 años, le entrega a Raquel y siguen ahí otros 7 años porque son 21 años los que pasa en Harán, Jacob. Entonces, a las rivalidades, otra vez regresa esto, la rivalidad es entre las dos esposas, ¿sí? La más fecunda y la más amada. La más fecunda es Lía. Lía puede tener hijos. Raquel tampoco puede tener hijos, ¿eh? Otra vez, y Raquel es la que ama a Jacob, ¿no? La otra fue con la que le hizo tranza su tío, ¿no? Era raíz de la riña entre los integrantes. Todo esto lo encontramos en el capítulo 30, en el capítulo 30. Entonces, a lo largo de esta historia familiar en el Génesis, reconocemos esta violencia de alguna manera otra vez. Voy a decir, estamos analizando desde nuestros tiempos, esta violencia hacia las mujeres a mano de otras mujeres. Usted recuerda Sara frente a Agar, Agar frente a Sara y viceversa. Y luego ahora tenemos a Raquel frente a Lía y Lía frente a Raquel y Lía frente a Raquel. Entonces, las hijas de Labán, ¿no? Lía y Raquel sufrieron de alguna manera esta situación. Otra es que es cultural, ¿eh? De sus personas. No estoy diciendo que está bien, está mal, es cultural, así era, ¿no? No tenía un valor moral en ese tiempo. Ahora sabemos que está mal, por supuesto, desde cómo lo vemos ahora y me parece desde la dignidad de cada individuo y de cada persona, hombre, mujer, lo que sea. No tenían las mujeres, no tenían voz ni voto, no tenían libertad en las decisiones de su padre, ¿no? Las mujeres pasaban a ser pertenencia del hombre en tiempo de que están con su padre, en tiempo de que están con su esposo. No tenían decisiones sobre su matrimonio, el padre negociaba la vuelta, ¿no? Entonces eran vistas desde nuestros lentes del siglo XXI, por decirlo así, eran víctimas de violencia psicoemocional y psicoafectivo. Otra vez, estamos hablando de 4,000 años atrás, pero a mí, José Juan, a mí me tocó ver en alguno de los pueblos, cuando yo era seminarista en los ranchitos en Guanajuato, me tocó ver en los ranchitos en Guanajuato que había papás que vendían a sus hijas al rico del pueblo, literalmente.
vendían a sus hijas, las entregaban jovencitas, ¿no? Y el rico del pueblo ya tenía mujer o incluso, o sea, se conseguía lo que quería con el dinero y el pobre que tenía esta hija guapa, pues se la vendía literalmente. La familia no se iba a preocupar por gastos ni nada enseguida, después de eso iban a tener para comer, pero estoy hablando otra vez 30 años atrás, ¿no? 40, ¿no? 40 tengo ahorita, 44. Entonces, 30 años, 25 años atrás, o sea, no es tan extraño. Yo no sé si alguno de ustedes todavía vio esto, ¿no? De que o sea, esta violencia psicoemocional y efectiva que se vendían a las mujeres, a veces acuerdos entre los mismos padres. Llama la atención los arreglos entre los hombres para disponer sobre los cuerpos, las vidas y la dignidad de las mujeres, aquí en este pasaje de alguna manera, ¿sí? Entre ellas hubo forcejeo por los derechos matrimoniales, peleaban, ¿no? De quién era la mera, ¿no? A quién se merecía tener relaciones con Jacob y quién no, ¿no? Otra vez, ahora la víctima era Jacob, aquel que había sido victimario era víctima. Se volvió en víctima irónica de sus propios engaños pasados, ¿no? Recuerden, él había engañado a su padre y a su hermano, y más tarde se volverá víctima del engaño de sus hijos también lo van a engañar. Entonces, como que Jacob ahí pasará factura después, primero con su suegro y después sus hijos también lo van a engañar con la desaparición de su hijo predilecto, José, pero de eso hablaremos mañana para cerrar nuestro curso. Entonces, Jacob y sus hijos y sus hijas, ¿no? Entonces, crece la familia, ¿no? Crece la familia, tiene hijos. Finalmente Raquel también es agraciada después de ser estéril, es agraciada y termina teniendo dos hijos, José y Benjamín, ¿no? Entonces, durante 21 años, ¿no? Otra vez, 7 años para casarse con Lía, 7 años para casarse con Raquel y otros 7 años sirve de administrador de su suegro. Y Jacob se las ingenia porque su suegro ya le hizo tranza para ahora él, ¿sí? Mientras hace rico también a su tío, él hacerse rico también, ¿no? Entonces, Jacob servía en casa de su tío suegro y se empeñaba y se enriquecía a pesar de las exigencias y la explotación de su suegro. Esto lo encontramos en el capítulo 31 de Génesis. Y esto, los hijos de Labán, sus cuñados, que también son sus primos o sus sobrinos, sus cuñados, decían, Jacob se ha apoderado de todo lo de nuestro padre. Entonces, Jacob hizo como que una vuelta, así como que no, ¿cómo está? Como que las chivitas que salgan rayadas, esas son mías, y hacía su vuelta y se iba, decía, como estas son tuyas, esas son mías, se fue haciendo rico, ¿no? Y los hijos de Labán se dan cuenta que se está haciendo rico a causa, no a costa de su padre, ¿no? Entonces Jacob observó el gesto de Labán y vio que ya no se portaba con él como antes, que sus hijos ya se habían ido a rajar y entonces empezó a cambiar de alguna manera, ¿no? La situación y la relación se empezó a tornar con discusiones, ¿no? Entre las familias políticas, los cuñados, la familia extendida de Labán. Empezó ahí como que una cosa no está bien, empezaron los chismes, los malentendidos, los malos gestos, y eso hizo que otra vez, ahora Jacob tenga que hacer otra huida, segunda huida en su vida, ¿no? Segunda huida en su vida. Otra migración de Jacob, esta vez con toda la familia, ¿no? Con toda su familia, con sus esposas, ¿no? También tenía sus concubinas, aparte de sus esposas de Lía y de Raquel, ¿no? Sus hijos, ¿no? Ahora carga con todos ellos y va de regreso de donde salió, ¿no? Entonces, a su tierra natal, asombra el notable cambio a lo largo de los años de quien había llegado con nada. Entonces, llegó con nada a donde vivía su tío Labán, a Padán Aram, se llama, ¿no? País natal de su madre. Y después de 21 años salió cargado, pero cargado con ganas, o sea, salió rico, la supo hacer los últimos 7 años. Los últimos 7 años después de que el tío lo había explotado bastante, le sacó la vuelta al tío, también terminó engañado el tío. Entonces, Jacob, dice el capítulo 31, versículo 17 al 18 del libro de Génesis, Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y se llevó todo su ganado y todas las posesiones que había adquirido en Padán Aram, ¿no? El ganado de su propiedad que había adquirido engañando y explotando a su suegro, explotador también, y se dirigió a la casa de su padre Isaac en tierra de Canaán. Entonces,
va de regreso. Jacob, ¿no? De vuelta a Palestina después de haber sufrido la violencia económica de su suegro. En una ocasión expuso a sus esposas y a sus hijos al peligro de la emboscada de su incomunicado hermano Esaú. Entonces, pues con Esaú no se había arreglado nada. ¿Se acuerdan la historia? Con Esaú había quedado que estaba bravo y quería matar a su hermano porque le había robado la bendición. Así había quedado la historia. Entonces, ahora va de regreso y claro, sabe que había cometido un mal, ¿no? Se arrepiente, va a pedirle perdón a su hermano, pero piensa que su hermano lo va a matar, ¿no? Piensa que su hermano lo va a matar. Pero ¿qué hace? Está bien zafado el Jacob. ¿Qué hace? Pues por miedo, ¿no? Entonces orquestó como que una estrategia así. Entonces, cuando va a salir al encuentro de su hermano y su hermano viene con toda su familia y también sus siervos y también ha crecido su familia, lo que hace Jacob es que en la fila de enfrente, en la carne de cañón, podemos decir, ¿sí? Pone a sus criadas, que eran también sus concubinas, a Bila y Silpa, ¿sí? Y con los hijos de ellas, con los hijos de ellas. Entonces, como que si empieza, pues que empiece matando a estas, el Jacob. Luego pone a Lía y a los hijos de Lía, ¿no? Y al final pone a Raquel con su consentido, que era José, ¿no? El primer hijo de Raquel, que era su consentido, ese va a ser el consen ahora. Entonces, ¿cómo hubiera sentido los familiares de las primeras filas, no? ¿Cómo se sintieron ante este gesto de Jacob de que se los echen primero a ellos, ¿no? Que el tío Esaú los mate. Afortunadamente no pasa nada, ¿no? Esaú sale y lo perdona, pero el gesto es medio así como que, miren, ustedes primero, empezó a acomodar la cosa por ahí Jacob. Entonces, de vuelta a su país natal y después de la reconciliación tentativa entre los cuates, ¿no? Cuando uno prosperó, su propia familia extensa, Jacob, el remordimiento por el robo de la bendición de su hermano, quedó todavía en su cabeza, entonces terminó por separarse. Aún regresando a Canaán y estando juntos de modo definitivo. Así que Esaú regresó a Seir aquel día, mientras que Jacob se marchó rumbo a Sucot. Son dos áreas distintas donde se construye una casa e hizo establos para su ganado. Entonces, aunque regresó y medio se reconcilió después, o sea, como que esta culpa de lo que le hice a mi hermano la seguía cargando ahí en su cabeza. No lo aguantó y prefirió separarse, ¿no? Distinguió los dos desde su salida del seno de su madre, ¿no? Como a vivir separados, porque, o sea, Jacob le agarraba el calcañal porque quería salir primero, como que desde el seno de su madre. Y esto nos relata Génesis, como que peleaban, ¿no? Como que eran rivales, ¿no? Y como que todo esto siguió a través de su vida, ¿no? Al final sabemos que ambos forman dos pueblos, ¿no? Jacob, por supuesto, los israelitas, ¿no? Descendientes de Jacob, y luego los que serán llamados los edomitas, ¿no? Que viven al otro lado del Jordán, que es donde ganó Esaú, ¿no? Los descendientes de Esaú. Se observa el diálogo entre los hermanos separados, la estira y la afloja de sus ofertas, sus propuestas hacia el uno y hacia el otro. Otra vez, la historia comenzó mal y terminó ahí más o menos, pero no tan bien, podría decir yo. La última parte de nuestra historia, la última parte de nuestra historia, tiene que ver con la violación de Dina por Siquem. Allá adelante en el capítulo 34 nos narra esta historia. Entonces, generalmente no escuchamos, porque en mayoría de los estudios hablamos de los hijos de Jacob y hablamos de los 12 hijos de Jacob. Jacob, que se convierte en Israel en este proceso de regreso, se convierte en Israel, deja de ser Jacob engañador, ¿sí? Y pasa a ser Israel, que quiere decir fuerza de Dios. Cambio de nombre. Cada vez que cambia de nombre en la Biblia, pues tiene una cosa interesante ahí. Cambia la misión, cambia una serie de cosas. Y generalmente le digo, pues ahora Israel, no Jacob, Israel, ¿no? Se traslada de Canaán hacia Harán,
¿no? Carga con sus hijos, ¿no? Una segunda migración lo devuelve desde Harán hacia Canaán. Entonces los integrantes de su familia, medio nómada, de la familia de Jacob o de Israel, no tiene derechos en la región de Siquem, ¿no? En la región de Siquem, que es por donde pasan. Y Dina, su hija, que no le escuchamos mucho, le digo, porque escuchamos más los nombres de los 12, esta es una hija, y esta es la única hija que tiene nombre, es muy raro, tuvo más hijas, ¿no? Otra vez, pero lamentablemente así es la cosa, en las genealogías, usted va a ver, en las genealogías que aparecen, ¿no? En la Biblia, pues aparecen los nombres de los hombres, raramente aparece el de alguna mujer, raramente, ¿no? Entonces, acá se supone que Jacob tuvo también hijas, varias hijas, pero la única que sabemos el nombre es Dina. Entonces, Dina se destaca entre los descendientes inmediatos de Jacob por ser la única, ¿no? Fémina, mujer, que lleva nombre. Y es ella quien entabla relación con las mujeres de la región cuando llegan a la región de Siquem, ¿no? El resultado de esta adolescente, jovencita, ¿no? Dina, hija de un inmigrante de alguna manera, es que Siquén, ¿no? Que ya es un adulto, pues le gusta a Dina, ¿no? Le gusta a Dina, que es una hija de un inmigrante, ¿no? Que ha ganado realce en la región por sus posesiones y a quien llamó la atención de Siquén, que es el príncipe del país, es el hijo del mero mero, es el príncipe del país, Siquén. Y entonces, pues Siquén le gustó y se la echó, disculpen la expresión. Entonces, la violación, esto está reportado en el capítulo 34 de Génesis, en el versículo 2, así como muy seco, muy así, ¿no? Sin detalles, como de repente, nomás dice que, no, pues le gustó y la agarró, se acostó con ella y la violó. Eso dice en el 34:2 de Génesis. Si quiere tener ahí su Biblia, ir leyendo esto, ¿sí? La agarró, se acostó con ella y la violó. Entonces, Siquén viola a Dina, ¿no? Esta persona ya mayor a una jovencita, ¿no? Adolescente, ¿no? Pues la familia, más los hermanos, ¿no? De Dina se indignan, ¿no? El victimario, que es Dina, deseaba arreglarse con la víctima, ¿no? Y abordó el asunto con su padre. Dina va con Jacob, ¿no? Va con su, perdón, desea arreglar, el victimario desea arreglarse con la víctima, perdón, regreso, ya me trabé ahí. El victimario, Siquén, ¿no? Después de haber hecho esto, es un acto y dice, o sea, se acostó con ella y la violó. Y dice así en hebreo, o sea, como contra su voluntad. Deseaba arreglarse con la víctima y entonces abordó el asunto con su padre. Su padre se llama Hamor, jefe del país, ¿sí? Jacob, que es padre de la víctima, siempre al margen de la vida familiar. Es muy extraño, se mantiene al margen, ¿no? El padre de la víctima siempre al margen de la vida de su familia. Se enteró de la violación, pero se refugió en el silencio. No movió el dedo, no hizo nada Jacob, ¿sí? No hizo nada. Aún antes de la llegada de los hijos del campo, ¿no? Hamor, padre del victimario, había hablado con él, con Jacob. Al volver del campo, los hermanos se enteraron de la violación de su hermana. Al volver del campo, los hermanos de Dina se enteraron de la violación de su hermana y lo consideraron un ultraje contra toda la familia. Eso dice el verso 7. Sí, el verso 7 del capítulo 34. Entonces es un ultraje contra toda la familia, ¿no? Entonces indignados. Entonces Hamor propone matrimonio entre los jóvenes, el victimario Siquén y la víctima Dina. Esto está en el verso 9 y 10. En ningún momento se incluye a la víctima en el diálogo, o sea, si Dina quiere o si no quiere, es entre los hombres que van arreglando todo esto, ¿no? De manera concreta, ¿no? Entre el padre del victimario, Hamor, el padre de Siquén, y los hermanos, porque Jacob se mantiene como que hacia un lado. Entonces, Siquén, el victimario, propone una recompensa monetaria por la ofensa. O sea, me equivoqué, ahí les voy a dar una lana. Los hermanos se arreglan con Siquén, los hermanos, ¿sí? De Dina se arreglan con Siquén y su padre, ¿sí? Y Hamor
mientras que Jacob se desentiende del asunto. Y esto lo leemos de verdad en los versos 13 al 18 ahí del capítulo 34. Entonces, la violación de Dina se considera como un ultraje a los hombres de la familia. Ojo, ¿sí? No a la mujer, sino como un ultraje a los hombres de la familia. Por lo cual son ellos quienes llegan a un acuerdo con el victimario y su familia. Y proponen, y esto era muy común en esos tiempos, en los tiempos patriarcales, proponen concretar o concertar una alianza entre las familias. Y una de las condiciones, esta es una trampa de los hijos de Israel, de los hijos de Jacob, y una de las condiciones de la alianza sería la circuncisión. La circuncisión es decir, que vean, vamos a hacer un pacto, ¿no? Vamos a hacer un pacto, ¿no? De paz, vamos a vivir en paz a pesar de lo que ya pasó, pero parte del pacto va a ser que ustedes, como nosotros, ¿no? Los judíos hacían esto desde con Abraham, no, se circunciden, se corten el prepucio, ¿no? Se corten el prepucio. Entonces, el pellejito, entonces, concretan esta alianza. Las condiciones era pues la cirugía, ¿no? En la parte de los varones, parte de su sexualidad, la parte generativa. Después de que Hamor y Siquén proponen la alianza como beneficio para las dos familias pudientes, todo el pueblo accede a esta oportunidad. Y todos los varones, dice el verso 24, de que pertenecen a la familia de Siquén y de Hamor, sí, se circuncidaron, ¿sí? Se circuncidaron. Y entonces, ¿no? Y aquí estos son los que se avivaron, dos hijos de Elía, le recuerdo, ¿no? Dos esposas, dos concubinas, dos hijos de Elía, Simeón y Leví, hermanos de Dina. Cuando se terminó de circuncidar, pues estaban convalecientes, atacaron, ¿sí? Y mataron a todos los hombres, ¿sí? Y tomaron, ¿sí? Como recompensa, robaron a las mujeres y a los niños y al ganado de la gente de Hamor y de Siquén. Su violencia, la de Simeón y Leví, es un doble ultraje porque viola la propuesta alianza, un acto político y sacro entre dos pueblos. La venganza homicida enfurece a Jacob, que todavía no piensa en su hija, la víctima, pero teme represalias de los cananeos. Simeón y Leví pues justifican sus acciones diciendo que debería tratarse a nuestra hermana. Esta pregunta dice en el versículo 31 del 34, ¿debería tratarse a nuestra hermana como una prostituta? Como lo que hicimos está bien, ¿no? La historia de Dina y Siquén ilustra la difícil inserción social y cultural de Israel. Una familia migrante, la de Jacob, en Canaán, ¿no? Entonces, Simeón y Leví y su instigación con sus hermanos representan un partido que rechaza el matrimonio con los que están fuera de su grupo. ¿Recuerdan lo que yo hablaba de los González y los Rodríguez? Que no se juntan. Entonces, esto también está ahí y se repite en la Biblia una y otra vez, como estos no se casan con aquellos y aquellos no se casan con esto. El tema del matrimonio, como así se dice, endogámico versus exogámico es prominente en la Biblia, ¿no? Es decir, nos casamos entre la misma familia, entre la misma tribu, no nos revolvemos. Esto es muy, muy judío, muy del pueblo de Israel. Entonces, Jacob y Dina están abiertos a la interpretación con la población local. Jacob negocia con el jefe de Siquén en el capítulo de, y Dina se había relacionado con las mujeres. Esto es lo que leemos ahí. Entonces, ¿hasta dónde alcanza esta tragedia de esta jovencita, de esta niña, ¿no? Después de esto, Dina se vuelve como un fantasma en la historia familiar, narrada desde la perspectiva de los varones, ¿no? Donde en gran parte las madres, las sirvientas y las hijas, pues ocupan la periferia. Dina termina aislada, ausente, ni siquiera hay noticias de ella, no figura en la lista del testamento de Jacob. En el capítulo 49, Jacob va a entregar su testamento y Dina no aparece. Entonces, ¿qué le pasó a Dina después de la violación? ¿No? Tanto Dina como Siquén no tuvieron futuro, dos vidas calladas por el crimen de uno. Entonces, en una generación donde brota la violencia, esto también es interesante, a propósito de lo que hablamos también de Noé, en una generación donde brota la violencia se deja mancha a la próxima generación. Regreso sobre este principio.
En ningún momento se le da a Dina la voz, la posibilidad de decidirse por sí misma en cuanto a su noviazgo. La violación que sufrió ella es secuela de la que había sufrido su madre, ¿no? Lía, madre de 6 hijos, con Dina como añadidura a la lista de los miembros de nacimientos, ¿no? Como su tío, su papá la entregó, ¿no? Como primera esposa a Jacob, también sin consentimiento de alguna manera, otra vez cultural. Pero menos apreciada, salvo por su extraordinaria fecundidad. Entonces eso era una bendición, pero Jacob no la quería. A quien amaba era Raquelito, ¿no? Y con quien le quería tener más relaciones era con Raquelito. Entonces, después de la muerte de Raquel, uh, y al tiempo de la muerte del abuelito Isaac, aprovechando la ausencia del padre, otra vez cuando muere Raquel, Jacob o Israel se ponen muy tristes, porque muere Raquel y también muere Isaac, que es su papá, ¿no? Este, Jacob está muy triste con esto. Rubén, su hijo mayor, el hijo mayor, comete un crimen que marcó las relaciones interfamiliares. Mientras Jacob estaba ocupado del fallecimiento de su esposa amada y su padre, Rubén se acostó con Bila, la sirvienta de Raquel, sí, que era concubina de su padre. Y a Jacob se enteró, esto está en el capítulo 35, versículo 22. Entonces el crimen está registrado en el testamento de la familia. De hecho, pues le irá mal a Rubén por haberle hecho eso a su papá, ¿no? Dice por ahí, ¿no? Dice en ese pasaje, tú Rubén, en el capítulo 49, verso 3 al 4, tú Rubén, mi primogénito, mi fuerza y primicia de mi virilidad, primero en rango, primero en poder, precipitado como agua, no serás de provecho, porque subiste a la cama de tu padre, profanando mi lecho con tu acción. Y recuerda otra vez que se metió con una de sus mujeres. Entonces, a lo largo de 3 generaciones, la familia de Abraham se desenlaza en esta cuarta generación narrada la entrada del que culminará con las historias de los patriarcas José y sus hermanos, ¿no? Y de muchas mujeres, hijos e hijas, víctimas de injusticias, de indignidades, ¿no? De una cosa y de otra, cuestiones de violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces va a aparecer al final de Génesis, ¿no? Aparecerá José como el que viene a rescatar esta historia. Y de él hablaremos el día de mañana. De él hablaremos el día de mañana. Por ahora vamos a orar. Vamos a orar y hoy escogí una oración para que usted y yo nos unamos en oración por todas las cuestiones de pecado o de situaciones que ha habido en los matrimonios, en las familias, sobre todo en los matrimonios, en las relaciones, ¿no? Entre hombres y mujeres, en nuestra historia familiar. Entonces le voy a pedir que ahí con mucha devoción, con mucha fe, una vez más, comenzamos esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y porque vamos a hacer una oración de renuncia, ¿no? A muchas cosas, voy a pedir que hagamos una oración de protección. Vamos a hacer una oración de protección. Voy a pedir que repita conmigo al comenzar esta oración. Yo, y diga su nombre, José Juan, clamo sobre mí, sobre mi familia, los Valdés, los Landín, diga usted los apellidos de suyos, el paterno y el materno, mi comunidad, amigos y pertenencias, la sangre del Cordero de Dios, que nos purifica de los pecados del mundo y rompe con cualquier estrategia o maquinación del enemigo. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahora le invito a renunciar y a cortar todos los vínculos enfermizos y dañinos y que pida por la integridad y la sanidad sexual, emocional y espiritual en los matrimonios de su árbol genealógico. Oramos juntos, repita conmigo la siguiente oración desde lo más profundo de su corazón. En el nombre de Jesucristo,
Rompo todos los patrones de profunda infelicidad matrimonial de mi árbol genealógico. Digo no a toda supresión o abuso de la esposa o del esposo, a todas las expresiones de falta de amor en el matrimonio y a las relaciones de control que ha habido en estos. Paro todo odio o rencor al cónyuge, ira, deseo de muerte, cualquier deseo o intenciones malas en las relaciones matrimoniales. Por las gracias recibidas en el sacramento del matrimonio, en mí o en cualquiera de los que forman mi familia que lo han recibido, termino con toda transmisión de violencia, venganza, todo comportamiento negativo, toda infidelidad y decepción. Pongo fin en el nombre de Jesús y por su infinita misericordia a toda transmisión codificada que impide relaciones sanas y duraderas en mi familia. Renuncio en nombre mío y en el de toda mi familia a esquemas de tensión familiar, de divorcio, de separación, falta de sensibilidad. En el nombre de Jesús, hoy le pido que Él acabe y rompa por el poder que ha recibido en la cruz con todos los esquemas o vínculos físicos o sexuales, emocionales y espirituales negativos que haya habido entre cualquier miembro de mi familia, incluyéndome a mí. Cualquier relación sexual fuera del matrimonio, cualquier cosa dentro del matrimonio que ha dañado el matrimonio mismo, lo ponemos en este momento delante de los pies de la cruz de Jesús. Y continuamos y decimos, y que todas estas cosas están profundamente arraigadas en sentirnos atrapados en muchas situaciones de relaciones infelices, de relaciones de abuso, de sentimientos de vacío, de sentimientos de fracaso en las relaciones de pareja o matrimoniales. En el nombre de Jesús, pongo fin a todos los caminos profundamente surcados de pecado sexual. Digo no a todas las tendencias desviadas o enfermizas en mi familia, en el área sexual, como el exhibicionismo, la fornicación, la pornografía, la masturbación, el acoso sexual, incesto y cualquier otra perversión. Renuncio a toda bestialidad, masoquismo, sadismo, ninfomanía, lujuria, homosexualidad, lesbianismo, acoso sexual, traumas sexuales o incluso prostitución en cualquier persona en mi árbol genealógico. Le pido a Dios que le ponga fin en su misericordia a toda agresión sexual o violación que haya sucedido en mi familia o a alguien de mi familia. Todo desorden de personalidad, traumas sexuales y desviación en el comportamiento. Ordeno a cada demonio que esté enganchado a estos esquemas que se marche ahora en el nombre de Jesús. Tomo la espada del Espíritu Santo para romper la espada del Espíritu Santo para romper esta cadena de vínculos malignos. Padre, perdona y trae salud sexual e integridad donde había
o hay enfermedad en mi familia. Padre, perdóname y a mis familiares por todas las formas en que hemos deshonrado el sacramento del matrimonio. Y permite que en todo mi linaje se viva una sexualidad sana y santa. Que cada expresión sexual en mi familia sea pura y agradable a ti, Señor. Y haz que en toda mi familia haya muchos matrimonios bien avenidos, llenos de fe, de fidelidad, de ternura y del amor que viene de ti. Gracias, Dios, por permitirme en este momento ver tu luz a través de todas mis generaciones, tu integridad y tu bendición en esta área concreta de mi árbol genealógico. Te invito a que pongas tu mano en tu corazón y recibe ahí en silencio para ti, para los tuyos, esta palabra de Dios de la primera carta a los tesalonicenses. La voluntad de Dios es que sean santos, que se abstengan del pecado carnal, que cada uno sepa usar su cuerpo con santidad y respeto. Finalmente, vamos a hacer una oración de protección final juntos. Repite conmigo. Al terminar esta oración, una vez más, yo, José Juan, ponga su nombre, clamo sobre mí, sobre mi familia, los Valdés Landín, mi comunidad, amigos y pertenencias, la sangre del Cordero de Dios, que nos purifica de todos los pecados del mundo y que rompe con cualquier estrategia o maquinación del enemigo. Y en el nombre de Jesús, prohíbo a cualquier espíritu o enfermedad que tomen venganza por lo que ha sucedido en esta oración. Rechazo cualquier sentimiento de ira, impaciencia, lujuria, rencor o cualquier otra cosa que quiera adherirse a mí. Pido al ángel de mi guarda y al arcángel San Miguel que estén alertas y nos protejan ante cualquier ataque o acechanza del enemigo, del demonio. En el nombre de Jesús, por la intercesión de María nuestra Madre, la siempre Virgen, quedamos bajo su amparo y su protección y nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.